Bien, hablaremos ahora de los bloques que se encuentran en la tabla periódica. Los bloques corresponden al subnivel de energía en el cual termina la configuración electrónica de un elemento. Y veamos, aquí están los bloques. ¿Sí? Los elementos que se encuentran ubicados en esta zona de la tabla periódica tendrán configuraciones electrónicas terminadas en S. Los elementos que se encuentran en esta zona de la tabla periódica tendrán configuraciones electrónicas terminadas en P. Los elementos que se encuentran formando parte de la zona central de la tabla periódica tienen configuraciones electrónicas terminadas en D. Y finalmente, los elementos que se encuentran en la parte baja de la tabla periódica tienen configuraciones electrónicas terminadas en F. Pero podemos ser todavía más específicos. Nosotros vamos a observar que en S cabían 2 electrones. Muy bien. Todos los elementos que se encuentren en esta zona terminarán en S. Pero más específicamente encontraremos que todos los que estén aquí terminarán en una configuración S1. Todos los elementos que se encuentren en esta otra columna tendrán configuraciones terminadas en S2. Vámonos a la zona de P. En el bloque P, nosotros vamos a recordar que en P caben 6 electrones de acuerdo a la configuración electrónica. Por lo tanto, de aquí a acá hay 6 lugares. Así que los elementos que se encuentren en esta columna tendrán configuraciones terminadas en P1. Los elementos que se encuentren en esta columna tendrán una configuración terminada en P con 2 electrones. Los que se encuentren en esta columna tendrán una configuración terminada en P3. Los que se encuentren aquí, P4. Todos los que se encuentren en esta columna en P5 y finalmente todos los que ocupen esta columna tendrán una configuración terminada en P6. En la zona de en medio, recordemos que de acuerdo a una configuración electrónica, en el subnivel D caben 10 electrones. Por lo tanto, de aquí a acá tendremos 10 lugares. Y todos los elementos que estén en esta columna tendrán una configuración terminada en D1, los que estén aquí en D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Y finalmente, en la zona baja de la tabla periódica, nosotros vamos a encontrarnos al bloque F. En el bloque F, si nosotros recordamos de acuerdo a una configuración electrónica, en F caben 14 lugares. Sin embargo, aquí vamos a encontrar 15 lugares porque aquí vamos a encontrar 2 elementos que tienen configuraciones electrónicas terminadas en D. A eso se le llaman errores de la tabla periódica. Estos elementos no se pudieron ubicar en esta zona porque sus características corresponden más al bloque F. Sin embargo, su configuración es la única que no coincide con la zona en la que están. Por eso, estos se ponen aquí aparte. Muy bien. Este es el bloque F y nosotros encontraríamos que los elementos que se encuentren en esta pequeña columna terminarán en F1, aquí en F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 y F14. Muy bien. Hablemos ahora de la familia A. La familia A está formada por los elementos. Nos vamos a regresar a la tabla periódica. Por los elementos que se encuentran formando el grupo 1, 2 y también por los grupos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que la familia A es esta y la familia A es esta. Todos los elementos de la familia A reciben el nombre de elementos representativos y
utilizan su último nivel de energía para sus reacciones químicas. Todos los de la familia A, y aquí está marcado 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, hasta 8A. Muy bien. Los elementos que se encuentran en esta zona son los elementos de la familia B y reciben el nombre de elementos de transición y elementos de transición interna o lantánidos y actínidos. Los elementos de esta zona central van a tener configuraciones electrónicas terminadas en D y van a utilizar sus dos últimos niveles de energía para sus reacciones químicas. Es por ello que su química se vuelve más compleja. Finalmente, los elementos de transición interna que se encuentran en la zona baja, que pueden ser lantánidos o actínidos, estos elementos tienen configuraciones electrónicas terminadas en F y van a utilizar sus tres últimos niveles de energía para sus reacciones químicas. Muy bien. Ahora entonces, si nosotros hacemos la configuración electrónica para un elemento, vamos a ver si el elemento pertenece a la familia A. Regresamos nuevamente al magnesio. Podemos observar que aquí está su configuración terminada y vimos que termina en 3S2. ¿De acuerdo? Esto significa que terminará en el periodo 3. El 3 nos indica que terminó en el periodo 3. El número 2 nos indica que se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. Por terminar en S, pertenece a la familia A y obviamente S nos indica que pertenece al bloque S. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí lo vamos a ubicar. El elemento se encuentra formando parte de la familia A. ¿Sí? Su configuración electrónica terminó en 3S2, así que quiere decir que está en el tercer nivel y su configuración terminó en S2 porque pertenece al grupo 2A de la tabla periódica y entonces nosotros podemos ubicar el elemento. El germanio, por ejemplo, tiene una configuración terminada en P. Por terminar en P, yo voy a saber que se encuentra en esta zona de la tabla periódica. Su configuración terminó en P. En su último nivel de energía, que es el cuarto, me va a indicar que está en el cuarto periodo. Cuarto periodo, bloque P, y voy a sumar los dos electrones de su máximo nivel de energía, 2 y 2, y me van a decir que está en el grupo 4. Y por terminar en P pertenece a la familia A. Aquí está el germanio. Está en el periodo 4 porque tiene 4 niveles de energía como máximo. Tiene una configuración terminada en P con 2 electrones, como la podemos ver aquí. Pertenece al grupo 4 porque en su último nivel de energía tiene 4 electrones. Aquí está. Y pertenece a la familia A. Finalmente, aquí tenemos el telurio. El telurio tiene una configuración electrónica terminada en P, así que también se encuentra en esta zona. Tiene 6 electrones en su último nivel de energía, porque vamos a sumar este 4 y este 2. Me van a decir a mí que se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica, va a estar en este. ¿Sí? Termina en P4, entonces coincide el grupo y coincide la terminación del subnivel en el cual se encuentra y que al mismo tiempo es el bloque P. Entonces decimos que está en el periodo 5, que tiene como grupo el 6, que pertenece a la familia A y que se encuentra en el bloque P porque terminó en P4, como aquí lo vemos. Muy bien. Si mi elemento es de la familia B,
quedamos que los elementos de la familia B tienen configuraciones, si hablamos de los centrales, tienen configuraciones electrónicas terminadas en D. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos al zinc, el zinc tiene esta configuración electrónica. Su máximo nivel de energía es el cuarto, por eso lo voy a encontrar en el cuarto periodo. Yo voy a ver que tiene una configuración terminada en D, así que por fuerza se encontrará en esta zona de la tabla periódica. Por terminar en D pertenece a la familia B. Y en este caso, para la familia B, no voy a nombrar grupo porque el grupo no me indica el número de electrones que tienen en su último nivel de energía. ¿Sí? En este caso, vamos a usar su última configuración electrónica y vamos a ver con respecto a esto el lugar que ocupa. Observemos. El zinc tiene como máximo nivel de energía el periodo 4, así que me voy al periodo 4 y a partir de D empiezo a contar 10 lugares. A partir de D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en ese lugar se va a ubicar el zinc. Además dijimos que pertenece al bloque D y su configuración termina en D10 y nosotros vamos a observar que la configuración de este elemento termina en D10. Finalmente vamos a ver un elemento de transición interna que sería el europio. El europio tiene una configuración electrónica terminada en F, así que nosotros lo vamos a encontrar en la zona F de la tabla periódica. ¿Sí? Su máximo nivel de energía es el sexto, así que va a estar en el periodo 6, pero de la zona de abajo. Recuerden que aquí hay 6 y 7 también, pero como termina en F, estará en este periodo. Finalmente, aquí tampoco hay un grupo, porque el grupo no nos indica el número de electrones que tienen en su último nivel de energía, ni además es el número de electrones que ellos utilizarán para sus reacciones químicas. Así que encontramos que tiene 7 electrones en la parte final de su configuración electrónica, así que nos vamos al sexto periodo, al bloque F, que es donde se encuentra, y a partir de ahí comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en ese lugar ubicaremos al europio. Y pertenece al bloque F y su configuración termina en F7, así que nosotros podemos darnos cuenta que F7 terminó ahí y con eso nosotros podemos observar que se concluye su ubicación. Con toda esta información, entonces nosotros seremos capaces de ubicar elementos en la tabla periódica vacía o en el esqueleto de la tabla periódica vacía. Si nosotros hacemos la configuración electrónica de un elemento, nosotros lo podemos ubicar en un esqueleto de la tabla periódica sin necesidad de aprendernos de memoria su ubicación. Hacemos su configuración y nosotros podemos saber su periodo, su bloque, su familia, el grupo o lugar en el cual se van a encontrar.